Ahora sí me escuchan, yo los escucho, ahora sí creo, ¿ah? ¿Cómo estás, Julio? Buenas Buenas, noches. no sé qué cosa pasó. Te escuchamos. Creo que tuve un ingreso fallido acá a este Zoom. Bueno, Sí, se ok cortó chicos, todo. sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido con las tareas? ¿Bien? Interesante, ¿ah? ¿Sí? Para pensarlo bien, antes de Sí. escribirlo. Hay conceptos que son nuevos, ¿no? Quizás al principio no se acierte con esos conceptos porque son conceptos nuevos que estamos empezando a manejar, pero con el devenir de las clases esos conceptos se van a ir aclarando. No se desesperen, chicos, ¿no? Siempre el primer paso, ¿no? Que uno empieza en un estudio, siempre a veces es más dificultoso, ¿no? Pero también no solamente el primer paso, sino también el hecho de mantenerse, ¿no? Mantenerse en los estudios. Yo ya les vuelvo a repetir que van a contar conmigo con todo mi apoyo, ¿no? Me gusta ayudar a la gente y sobre todo me gusta que haya gente que participa, ¿no? Entonces, yo ayer o antes de ayer les indiqué que la clase o la entrega de las tareas se prorrogaba hasta el día de hoy, o sea, la cafetería virtual y el foro de discusión tenían la oportunidad de entregarlo hasta el día de hoy, ¿no? Y la asignación y la reflexión se tiene que entregar hasta el día domingo al mediodía y el control de lectura ya lo hace cada uno, eso lo hace el sistema, y tienen tiempo hasta el día domingo, hasta las 11:30, ¿no? Entonces tienen que tomar sus providencias para máximo en una hora poder llevar a cabo todas las respuestas a las cuales tengan que afrontar, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar ya de una vez, sin mayor preámbulo, voy a empezar a compartir con ustedes, ¿no? Salvo que hayan podido algunas preguntas, los que hayan podido leer ya, y me las van haciendo, de repente para ir acercando ciertos temas, ¿no? Que quieren que se les aclare, o ¿no? Yo iré avanzando, haciendo comentarios, y por ahí ustedes me pueden decir, profe, esto, ¿cómo es? ¿No? Hay que explicar un poquito más detalladamente, y así sucesivamente para podernos enriquecer, ¿no? Vamos a hacer una pequeña revisión del PDF, ¿ya? Vivi, buenas noches. No, son grandes, ¿viste? Aquí está. La teoría del riesgo y del seguro, ¿no? Claro, está en la gran tribulación. No cuente con los... Vamos a ver un ratito. Ok. Entonces, si los que ya han podido ir leyendo, ¿no? Aquellos que ya han podido ir leyendo, eh, se dice que el seguro, pues, es la industria sin chimenea, ¿no? El seguro, la base legal del seguro acá en el Perú, es la ley 29946, ¿no? Esta se publicó en el mes de noviembre del año 2012. Y esta indica que es obligatorio conocer las cláusulas generales de contratación que contienen las pólizas de seguro, ¿no? Todos en nuestra vida, en nuestra sociedad, las personas solitarias, las familias, los empresarios, las empresas, ¿no? Ya hemos analizado que estamos expuestos a diferentes tipos de riesgos, ¿no? Y estos nos pueden ocasionar una pérdida económica, ¿no? Nosotros no estamos preparados económicamente ni financieramente para poderlos afrontar. Por ejemplo, el hecho de que se queme tu casa, ¿no? Vas a tener que reponer todos tus bienes y si la casa se afectó en su estructura, pues va a tener que ser reconstruida. ¿Quién tiene la plata en este momento para poder construir nuevamente la casa y reponer todos sus bienes? La única forma inteligente, la única forma inteligente que existe en el mundo es la transferencia de riesgos. Y esa transferencia de riesgos se realiza a las compañías de seguros. Las compañías de seguros son las entidades que son las expertas, las que llevan todo el bagaje, todo el background, todo el conocimiento sobre todo tipo de seguros. Entonces, estas compañías, en base a su tamaño, en base a su cartera de clientes, ¿no? Redactan una experiencia, ¿no? Hacen un análisis por ramos, o sea, cada ramo es el seguro vehicular, el seguro de incendio, el seguro de robo, etcétera.
cada ramo, tiene que dar un rendimiento financiero y técnico, ¿no? O sea, la tarea es compleja, porque, como ustedes saben, las compañías de seguros son sociedades anónimas y se deben a los accionistas. Un accionista lo que siempre busca es un resultado que a finales, a fin de año, pues le haga llegar un cheque gordo, ¿no? Por sus utilidades. Sin embargo, suele suceder, y ya sucedió en el mercado, a veces colapsos de compañías de seguros que no llevaron un buen manejo técnico ni financiero, ¿no? En una compañía de seguros, el manejo técnico son el análisis de las siniestralidades, ¿no? ¿Cuánto vendo yo de pólizas en el año y cuánto pago yo de siniestros en el año? Ahí se hace un ratio. En cambio, en la parte financiera, pues casi todos están obligados a que se reditúen, ¿no? Que no haya pérdida en ninguno de estos ramos. A veces es difícil, ¿no? Por ejemplo, con el tema de esta pandemia, lamentablemente los seguros de salud se han disparado, pues han sufrido una siniestralidad muy fuerte, y algo que yo aplaudo es que las compañías de seguros se tuvieron la liberalidad de extenderse a cubrir esta pandemia o COVID-19. Aquellos que manejan seguros de salud saben que las pandemias están excluidas de por sí. Sin embargo, las compañías de seguros pues pensaron, dijeron, mire, tenemos a nuestros clientes que tienen sus pólizas amarradas con sus seguros de salud. Si no les cubrimos el COVID, pues podría haber pues que hay un desbande general, ¿no? De los demás seguros, ¿no? Entonces, tomaron esa decisión un poco presionadas por la situación en la cual se vivía en nuestro país y se sigue viviendo. Muchos han sufrido pérdidas de familiares, de amigos, ¿no? Queridos, compañeros de trabajo, que han sucumbido a esta enfermedad. Entonces, bajo este concepto, tenemos el conocimiento de que hay industrias, ¿no? Que utilizan sus materias primas, ¿no? El seguro es la empresa llamada sin chimenea, o la industria llamada sin chimenea, ¿por qué? Porque no se produce ningún tipo de proceso, ¿no? Al momento de venderse se venden papeles, y ese papel dice, yo te prometo, en el caso de la ocurrencia de un siniestro, pagarte de acuerdo a las coberturas que te estoy extendiendo. Es una promesa de pago. Por eso yo digo, la venta de seguros es muy diferente a la venta retail, ¿no? De productos. Un producto tú lo ves, ¿no? Por ejemplo, un vaso, bueno, no sé si se ve, pero un vaso tiene una cierta característica, ¿no? Tiene una cierta centímetros cúbicos de capacidad, de repente puede ser hasta de cristal, si es de cristal cuesta mucho más caro, ¿no? De repente no quieres que sea transparente, sino quieres que sea de un color determinado, que tenga de repente la marca donde está indicado, ¿no? La cantidad de agua que puedes tomar, pero lo estás viendo. En cambio, en un seguro, tú dices una promesa y repites la misma cobertura que está ofreciendo la compañía de seguros y se lo ofreces a tu cliente. Y es un poco más complicado, ¿no? Por eso que en la primera clase estábamos hablando del tema de la confianza, ¿no? Es sumamente importante ganarse la confianza del cliente, ser honestos y transparentes para que el cliente empiece a confiar. Ya les comenté que lamentablemente en Latinoamérica somos el país que tiene más bajo porcentaje de penetración de seguros, ¿no? En Estados Unidos, pues hay seguro para todo, ¿no? Las estrellas, ¿no? De baloncesto se aseguran sus brazos, su salud, ¿no? Las modelos, ¿no? Ahí tenemos a J.Lo López, ¿no? J.Lo, que se asegura sus piernas y sus pompis, ¿no? Y así, ustedes no saben la cantidad de seguros que pueden haber. Vas en un mall, un centro comercial, te resbalas y te pagan pues una millonada, ¿no? No baja de $150.000 si tienes una fractura. Sin embargo, acá en nuestro país todavía ese tema no está muy difundido. Aparte que inclusive esta profesión no tiene un complemento para poder ser estudiada en una universidad, ¿no? No tenemos una facultad de seguros. La que conozco más cerca está en Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, en Argentina,
y quizás también haya otra, me parece, en Venezuela, ¿no? Y también quizás en Chile, pero no, acá en nuestro país hay instituciones que intentan dar unos estudios, pero no tienen la convalidación de una carrera universitaria, y en verdad debería haber, ¿no? No sé por qué que las compañías de seguros, quizás por mucho celo, a pesar que han formado una empresa, ¿no? Una entidad que se llama la PC, que reúne a todas las compañías de seguros, no se preocupan en ello, ¿no? Y sobre todo en hacer el tema de las condiciones de seguro más transparentes, ¿no? Siempre existe esa famosa frase que dicen la asimetría de la información. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que es asimétrico porque toda la información sale de un experto, que es la compañía de seguros, y la tiene que recibir un asegurado que es neófito en el tema, ¿no? Así como aquellos que están empezando ahorita esta certificación, no sé hasta qué tiempo nos van a acompañar, pero están empezando de cero, ¿no? Entonces, esa situación es la que a veces hace que los asegurados no entiendan las condiciones, ¿no? Y es necesario siempre que esté presente a su lado el corredor de seguros. El corredor de seguros va a ser quien le va a asesorar, le va a indicar, mira, te falta esto, mira, tienes expuesto tu carro a esta situación, tienes tu fábrica expuesta a esta situación, te has comprado una casa de playa, está muy cerca del mar, puede haber un tsunami en caso de un terremoto, tienes que asegurar también tu casa de playa o donde tengas tus propiedades. Todo bien que costó adquirir con nuestra plata, el dinero que lo teníamos, no sé, en una cuenta, en un banco, o lo ganamos de manera honesta, nos ha permitido comprar bienes de valor, ¿no? Y esos bienes, su pérdida, nosotros la vamos a sufrir. Entonces, o de repente te compras un departamento, una forma de poder trasladar esa contingencia, ¿no? Que puede sufrir tu departamento de repente ante un terremoto, o un robo, o un incendio, lo puede hacer también de repente mediante un contrato de alquiler, ¿no? Donde también puedes transferir cierto riesgo, no todos, obviamente, al que te va a alquilar el departamento, ¿no? O sea, hay formas también de hacer transferencia de ese riesgo mediante unos contratos que no son las pólizas. Eso también lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, en las industrias, sabemos que la cervecera usa la malta, la industria chocolatera usa el cacao, ¿no? Y en seguros, la materia prima se llama el riesgo, ¿ya? ¿Y cuál es el producto? Lamentablemente el producto es el siniestro, ¿no? El siniestro es aquel evento que está coberturado en la póliza, ¿no? En la cual se indica, si te ocurre A, B, C, D, o te ocurre de la A a la Z, yo te voy a cubrir. Pero si no aparece ninguno de ellos o aparecen las exclusiones, no va a haber cobertura. ¿Cuál es mi límite? Mi límite es la suma asegurada. Cada seguro tiene suma asegurada que se tiene que poner de acuerdo tanto el asegurado con la compañía de seguros, ¿no? Entonces, la definición del riesgo, ¿no? Ya le hemos dicho, es aquella probabilidad en la cual podría ocurrirnos una pérdida, pero no sabemos esta cuándo va a ocurrir. Ese es el riesgo, ¿no? Es esa probabilidad, o sea, es una probabilidad, porque si hubiera una certeza, ya no sería probabilidad, ¿no? Y si yo supiera cuándo va a ocurrir el evento siniestoso, pues ya no es incertidumbre. Entonces, el riesgo es esa condición de probabilidad de que ocurra una pérdida, pero también a la vez la incertidumbre, o sea, no sé cuándo va a ocurrir esta pérdida. Entonces, no existe riesgo, ¿no? Si no existe la posibilidad de una pérdida, ¿no? Y tampoco cuando se tiene la certeza de que esa pérdida va a ocurrir. Entonces, se determina que el riesgo viene a ser prácticamente la razón de ser y existir del seguro, ¿no? Y la causa por la cual se define y caracteriza todas sus modalidades. Pero también la palabra riesgo en el ámbito de seguros a veces involucra dos conceptos diferentes, ¿no? El riesgo como objeto asegurado, ¿no? Por ejemplo, el riesgo vehicular. ¿Cuál es el objeto asegurado en el riesgo vehicular? El automóvil. El riesgo de incendio. ¿Cuál es el objeto asegurado? Viene a ser las casas, las industrias, los comercios, ¿no? Igual,
en el seguro de robo. ¿Cuál es el riesgo asegurado? El riesgo como objeto asegurado vienen a ser todos aquellos bienes susceptibles de ser robados, ¿no? Pero sin embargo el riesgo también quiere decir esa posibilidad de ocurrencia, ¿no? De un acontecimiento y que me va a producir a mí una pérdida económica. Finalmente, el segundo criterio es el técnicamente correcto, ¿no? Por ejemplo, incendio o fallecimiento accidental, ¿no? Habla de una posibilidad de que el objeto o la persona puedan sufrir un daño, ¿no? Riesgos de mayor o menor ocurrencia para referirse a la probabilidad más o menos elevada de que este siniestro pueda ocurrir, ¿no? Entonces, como ustedes ya han visto, pero eso está en la asignación, hay una serie de riesgos, ¿no? Hay como factor contribuyente de pérdida, hay como la causa de pérdida, hay riesgos naturales, riesgos técnicos, riesgos políticos, hay por otros usos, riesgos humanos, físicos, y etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo se mide el riesgo? El riesgo tiene que estar entre 0 y 1. No puede ser igual a 1, ni tampoco a 0. No puede ser igual a 1 porque riesgo sería una certeza de ocurrencia y por lo tanto no habría riesgo sino un siniestro seguro. Y no puede ser igual a 0 porque habría certeza de una no ocurrencia y si no va a haber una ocurrencia que te cause un daño, entonces no va a haber riesgo, ¿no? ¿Me entienden? O sea, es una parte un poquito quizás al principio es simple la definición, pero hay que entenderla, ¿no? Si quizás veamos las características de un riesgo, ¿no? Nos indican acá 6 características, ¿no? Tiene que ser incierto y aleatorio, ¿no? Entonces, tiene que haber incertidumbre, como ya se mencionó, pues si supiéramos que va a existir, se desaparece esa aleatoriedad de este principio básico del seguro. Tiene que ser concreto. El riesgo, yo no puedo asegurar una cosa que yo tengo en mi imaginación, es algo que tiene que existir en el mundo real, ¿no? Y tiene que ser susceptible de poder ser analizado y valorado. Entonces, eso le va a permitir a la compañía de seguros si es que va a aceptar o no ese riesgo, ¿no? Fortuito, porque tiene que venir o devenir de un acto ajeno a la voluntad humana. Si ese riesgo es causado por la mano del hombre con intencionalidad, eso ya no es riesgo, ¿ya? Tiene que ser posible, o sea, tiene que haber la posibilidad de que ocurra, ¿no? Tampoco tiene que ser una frecuencia muy alta, ni tampoco imposible que nunca vaya a ocurrir, sobre todo lícito, ¿no? Yo no puedo ir en contra de los derechos de los demás, no puedo infraccionar las normas legales, ni las leyes, ni la moral, ¿no? No puedo perjudicar a los terceros ni ir contra la ley. Por ejemplo, el suicidio y la negligencia son asegurables toda vez que están condicionados a esperar un año para el caso de suicidio o cuando la negligencia ocasiona daños a terceros excepto por dolo o mala fe. Ya les he explicado que el dolo o mala fe o fraude, eso no tiene cobertura bajo ninguna póliza. Tiene que haber un contenido económico. O sea, tiene que representar este siniestro o riesgo, tiene que provocarme a mí una pérdida económica, o sea, va a haber una necesidad económica mía por resarcir para que me indemnicen ese daño, ¿ya? Entonces, esa es la característica del riesgo. Ahora, hay también dos tipos de naturaleza del riesgo, ¿no? Y esto deviene en un riesgo dinámico o especulativo y un riesgo estático o puro, ¿no? Este riesgo dinámico especulativo se refiere a aquella posibilidad que tenemos nosotros de poder ganar o perder. Y eso realmente fue el inicio de los seguros, ¿ah? Pero actualmente no está contemplado como tal. Eso no es, no es la naturaleza del riesgo. Eso es, por ejemplo, cuando tú te vas a jugar pues, a los casinos, apuestas plata, y al apostar plata, o puedes ganar o puedes perder. Igual, te compras la lotería, inviertes tu dinero en comprarte el guachito, y puedes ganar y puedes perder, ¿no? Entonces, eso se llama
el riesgo dinámico especulativo, y eso no es materia de cobertura. Sin embargo, existe el estático o puro. Este sí, ¿no? Entonces, este es un riesgo en el cual existe la posibilidad de perder o de no perder. Ojo, perder o de no perder, pero nunca ganar. El seguro no es para ganar. Por eso se habla de una indemnización. ¿Qué cosa quiere decir la palabra indemnización? Indemnización quiere decir que el seguro va a buscar dejarte indemne, o sea, como si no te hubiera ocurrido nada. De ahí viene la palabra indemnización. Entonces, en muchas pólizas se dice que se busca dejar al asegurado como estaba hasta un momento antes de la ocurrencia del siniestro. Ni peor, ni mejor. Buscando siempre que se deje en la misma situación, ¿no? Entonces, no hay ninguna relación con el riesgo especulativo, ¿no? Entonces, como ejemplo de riesgo estático puro tenemos, pues, el hecho de manejar un vehículo, ¿no? Ya hemos hablado de que hay la posibilidad de choque. Si tienes un negocio, ¿no? Una pollería, una relojería o joyería, la posibilidad de que te asalten, o una casa de apuestas, ¿no? Si vas a viajar, te puedes accidentar, ya sea por el medio que utilices, agua, aire o tierra, ¿no? Al momento de construir un edificio, pues por un mal cálculo, esa estructura del edificio se puede derrumbar como consecuencia también de un terremoto, ¿no? Entonces, ese tipo de riesgo, ese es el que forma parte del mundo de los seguros. Ahora, también han escuchado lo que es la probabilidad, ¿no? Este es el consciente de dividir el número total de casos favorables entre casos posibles, ¿no? Este análisis matemático, ¿no? Esto lo hizo Blaise Pascal, un físico matemático francés, que utilizó las combinaciones del juego de azar, ¿no? Y la fue descubriendo, ¿no? Y empezaba a lanzar un dado, y empezaba a notar cuántas veces salía el 9, cuántas veces salía el 10, y cuántas veces salía el 10 o el 11, y así sucesivamente, pero iba anotando las veces que iba tirando los dados. Y eso lleva anotando una cantidad de tiradas versus una cantidad de combinaciones de salida de números. A las finalidades, o perdón, al final podría obtener una probabilidad, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? La cantidad de veces que se tiraba, las veces que salía el 6 y cuánto representaba de probabilidad del 100%, ¿no? Entonces, conforme se iban tirando más veces los dados, la probabilidad iba creciendo, ¿no? También en seguro se habla de la ley de los grandes números, ¿no? También otro científico francés, Poisson, ¿no? Indica y hizo esta famosa fórmula, ¿no? No se vayan a asustar, no se asusten con la fórmula, por favor, porque es una fórmula solamente de conocimiento general, ¿no? Donde tenemos que tener claro que la R viene a ser el riesgo, ¿no? La X, el porcentaje de pérdida, y la N, el número de unidades de riesgo, ¿ya? Estas fórmulas mayormente las utilizan unos especialistas que trabajan en seguros, que son los matemáticos financieros, ¿no? Que se dedican a hacer los análisis dentro de las compañías de seguros, ¿no? Ahora, acá hay unas gráficas en la cual se analiza, pues, ¿no? Las probabilidades. Por ejemplo, un monto de siniestro determinado y hay una pérdida mínima y una pérdida máxima. Nunca se van a poder juntar estas curvas, ¿ya? Dice, la curva de pérdida máxima y pérdida mínima nunca se van a cruzar, por más que aumente el número de unidades de riesgo expuestas. O sea, mientras más veces, ¿no? Tú tengas en exposición bajo un mismo riesgo, ¿no? Toda vez que si ello ocurriera con algún número de unidades, entonces estaríamos frente al hecho de que sabríamos con qué número de unidades desaparecería la probabilidad y con ello se daría la certeza de ocurrencia de un siniestro, ¿no? Entonces, desaparecería totalmente el riesgo. Ahora, ¿cómo es que las compañías de seguros hacen el análisis de riesgo? O sea, por ejemplo, yo voy a trasladar, tengo una fábrica de plástico y quiero asegurarla porque es mi inversión.
soy un ingeniero exitoso, ¿no? Viene mi corredor, me dice, ok, vamos a la compañía de seguros, y me ofrece, pues, diferentes cotizaciones, ¿no? Pues saber cuál es la más económica, cuál es la que más me cubre. Uno siempre busca eso, ¿no? Más cobertura y pagar menos, ¿no? Y para eso está el corredor de seguros, que tiene que tener el conocimiento debido, ¿no? Y sobre todo a veces también hay otros temas en el tema de seguros, sino aquella compañía que te cobra más barato no quiere decir que te atienda casi todos los siniestros, y viceversa. Entonces, esas cosas también son las que se tienen que evaluar, y eso solamente lo consigue un corredor, como voy a repetir, con los años de experiencia y estar en la cancha, ¿no? De haber negociado muchas veces con las compañías de seguro, no solamente la colocación de pólizas, sino también el pago de los siniestros, ¿no? A veces, lamentablemente, hay compañías de seguros que, no es por hablar mal, sino que ocurre, ¿no? Ocurre, hay seres humanos que están atrás de un cargo, ¿no? Y los seres humanos son susceptibles al error o a una mala interpretación. Entonces, en toda compañía de seguros hay un underwriting en cada ramo. El underwriting es aquella persona que se encarga de analizar y recibir todos los riesgos nuevos. A ver, tráeme todos los riesgos, ¿no? A ver, el vendedor fulano de tal me trae todos los riesgos, yo empiezo, ¿no? A analizar, me trae el informe de inspección, lo analizo, lo reviso, me trae las fotos, veo esta foto, está perfecta, ¿no? Pero me dice mi técnico inspector que hay mucho desorden, que de repente hay mucha suciedad, que no son prolijos en la limpieza, ¿no? Ese es un riesgo. Entonces, eso se tiene que poner, pues, como una garantía hacia el cliente de que va a tratar de levantar todas aquellas observaciones que se deben encontrar en una inspección, ¿no? Y eso forma parte del análisis de riesgo, ¿no? Entonces, este underwriting, esta persona especializada que tiene mucho conocimiento en el seguro, indica, pues, si lo acepta, el riesgo, pero hay dos formas de poderlo aceptar. Si lo acepta, así como está. Eso se llama una aceptación incondicional. O lo condiciona a ciertas modificaciones o garantías, como ya les estoy mencionando, ¿no? Obviamente, si se deja de cumplir alguna de esas garantías, pues obviamente que la compañía de seguros quedará exonerada de toda responsabilidad. Ahora también ese underwriter puede rechazarlo. Lo rechaza definitivamente porque dice, no, no me interesa. Es demasiado riesgoso. He analizado que el dueño, Julio Navarro, pues, está debiendo como $500.000 en mercado financiero, y de repente por ahí puede ser un fraudulento, ¿no? Entonces, hay cosas que se tienen que evaluar, y parte de eso es el trabajo de este underwriting. Pero si lo acepta provisionalmente, pues le va a exigir que el riesgo tenga ciertas mejoras, ¿no? Para después de un tiempo volver a hacer un análisis antes de emitir la póliza. Entonces, existe un preanálisis, ¿no? Como análisis de riesgo, pero también se puede hacer un post-análisis, y sucede una vez que ya pasó el siniestro, ¿no? Si lo aceptaste incondicionalmente, pues necesariamente vas a tener que hacer un post-análisis del riesgo que te han venido a ofrecer. Ahora, las compañías de seguro, ¿cómo administran este riesgo, no? Tienen que identificarlo, tienen que evaluarlo, tienen que hacer un control y un manejo de este riesgo y un costeo del mismo, ¿no? Entonces, la administración de riesgo ya implica que tenemos que tener claro estos conceptos que he mencionado, ¿no? El riesgo, que es la probabilidad de ocurrir una pérdida o incertidumbre de no saber cuándo ocurrirá. El peligro, que es esa contingencia que puede causar una pérdida. Y el azar, que es aquella condición que aumenta o inicia la probabilidad de pérdida por un peligro, ¿no? Tener presente siempre que lo que se va a asegurar es el riesgo, y no el peligro ni el azar. Ahora, nuevamente, para identificar los riesgos, ¿no?, a los cuales estaría expuesta una persona o una empresa, hay que tomar en cuenta, ¿no? Si estamos hablando de incendio, hay una teoría del fuego, ¿no? El famoso triángulo del fuego, donde se habla de la fuente de calor, el material combustible y el oxígeno, ¿no? Entonces, al momento de analizar una empresa o una fábrica, tenemos que tomar en cuenta dónde se trabaja con fuego directo, dónde hay electricidad, dónde hay fricción,
si hay material combustible, qué inflamables usa, gases, líquidos, etcétera, ¿no? Nosotros también tenemos que saber, ¿no?, que cómo se propaga este fuego. Hay 4 formas, ¿no?, de propagación del fuego: por conducción, por convección, por radiación y por traslación. Yo siempre doy un ejemplo simple, ¿ya? Suponiendo esa famosa fogata que muchas veces los chicos hacen, ¿no?, cuando van de fin de año a las playas, ¿no? Hacen una fogatita. En esa fogatita en la noche se ponen a tocar su guitarra, o a veces también ponen ahí sus alimentos, calientan, ¿no? O de repente ponen su tetera con su agüita para tomarse un cafecito. Entonces, esa fogata, ¿no?, tiene la tetera encima, y al momento de que empiece el fuego a arder, ¿no?, el material de la tetera se va a calentar, se va a ir calentando, y obviamente lo que está en su interior, que es un líquido llamado agua, H2O, ¿no? Entonces, si tú tocas la tetera, vas a sentir que empieza a calentarse, ¿no? El material de la tetera es un material metálico de diferentes procedencias, ¿no? Entonces, tú vas a sentir ese calor que poco a poco, hasta va a llegar un momento que no vas a poder tocar, sino vas a tener que usar la manguita, ¿no? La manga, por donde se agarra, y eso se llama conducción. Después la convección. Las teteras tienen ese famoso pitito por donde el agua al hervir empieza a botar gases y nos avisa que ya la tetera está, ¿no?, ya ha hervido el agua. Al momento que hierve, sale un vapor, y si tú pones tu mano ahí, te va a quemar ese vapor. Eso se llama convección. Ojo. Y luego por radiación, si tú estás un poco alejado de la fogata y te vas acercando, vas a sentir el calor. Esa es la radiación de esa pequeña fogata. Dependiendo del tamaño del fuego, es la radiación que tú vas a ir recibiendo. Si es pequeño, tú vas a tener que acercarte un poco para recibir esa radiación. Y luego por traslación. No sé si ustedes se acuerdan, hasta antes de la pandemia, que a nivel mundial había una serie de incendios forestales que nos estaban golpeando en diferentes partes del mundo. Esos incendios forestales se iban ampliando por el método de la traslación. ¿Qué cosa es esto? De ese fuego, esa fogata, salen unas partículas incandescentes, o sea, que están prendidas, y se van hacia los bosques, hacia otras ramas, hacia otros árboles, y lo empiezan a incendiar. Eso se llama traslación. Entonces, ahí tenemos los 4 conceptos de cómo es que se propaga el fuego: conducción, convección, por radiación y por traslación. ¿Hasta acá, chicos, está claro? ¿O hay alguna consulta que quieran hacerme? Siéntase libre de interrumpirme en cualquier momento, no hay ningún problema. ¿Todo bien? Ok. Julio, Sí, quizás puedas aclarar un poquito más el tema de azar. He sentido que ha habido un poco de confusión. Se confunde peligro y azar. claro. A ver, el peligro es el hecho de que tú al comprarte un carro, va a ser con un seguro vehicular, ¿no? Tú, al manejar ese carro, te puedan chocar, te lo pueden robar, puedes atropellar, puedes matar a una persona. Ese es el peligro que tú puedes ocasionar. El azar puede ser que de repente tú estás manejando el vehículo y no tienes licencia de conducir. O puede estar lloviendo. Son condiciones que se escapan al control, pero que pueden iniciar o ampliar el peligro y ya lo transforma en un riesgo, amparado bajo una póliza. Eso es lo que quiere decir azar. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, dentro de la evaluación del riesgo que realizan las compañías de seguros, existen 2 tipos de componentes, ¿no? La frecuencia y la severidad. La frecuencia quiere decir la cantidad de veces o eventos que pueden ocurrir en un determinado tiempo, o también puede ser un dato histórico, o que se puede estimar a futuro en base a cantidades ya conocidas, ¿no? En cambio, la severidad tiene que ver con el monto de impacto económico que te va a generar el riesgo del siniestro, ¿no?
Entonces, dentro de lo que son frecuencias, hay frecuencias absolutas y globales, ¿no? En la absoluta es un dato estadístico, ¿no? Que solamente es para analizar los casos individuales, ¿no? Por ejemplo, tengo mi carro y sé que en mi carro, el año pasado tuve, pues, no sé, 2 choques, un choque, ¿no? O que de repente la tienda que yo abrí me la saltaron, no sé, pues, 2 o 3 veces el año pasado. En cambio, en la global es la sumatoria de eventos, ¿no? Que se ha observado en un grupo durante también un periodo determinado de tiempo. Entonces, una flota tuvo de repente 100 choques, ¿no? O una empresa sufrió, pues, o una relación de entidades bancarias, ¿no? De oficinas bancarias, sufrió una cantidad de asaltos determinados en un año, ¿no? Entonces, también existe la frecuencia relativa, y esto viene a ser, en función del número de posiciones, un porcentaje, ¿no? Que puede sacar. Si analizamos, dice, la flota de 25 vehículos tiene una frecuencia relativa de 2 choques por vehículo, es decir, 200% de que ocurre un choque en un vehículo. El banco, con 120 sucursales, tiene una frecuencia relativa de un asalto por cada año. O sea, cada 2 agencias, es decir, 50% de que ocurre un asalto en una agencia. Luego, la frecuencia promedio es el promedio de la frecuencia de varios años, ¿no? Entonces, acá podemos determinar que hay cierto tipo de seguros de frecuencia baja, o sea, poca ocurrencia. El incendio, el de construcción o CAR, el de responsabilidad civil y el seguro de vida. De frecuencia media, tenemos los seguros de robo, rotura de maquinarias, personales, cascos, equipo electrónico, ¿no? Y de frecuencia alta, los seguros vehiculares, la asistencia médica y los seguros de transporte. Ahora, la severidad, ¿no? También tiene 4 componentes, ¿no? De severidad absoluta, global, relativa y promedio, pero todo esto relacionado con los costos de los siniestros, ¿no? En la absoluta también es un dato histórico que refleja el monto de la pérdida de un determinado evento. En la global es la sumatoria o el total de pérdidas en un periodo de tiempo. La relativa se convierte también en un porcentaje que se calcula en base a la función del valor monetario, y la promedio es aquella que no está limitada, ¿no? A un solo hecho, sino que se calcula un conjunto de varios eventos que afectan a varias unidades de riesgo, ¿no? Los ramos de seguros, según su severidad en cuanto a contenido monetario o perjuicio económico que causa a los asegurados, de severidad baja hasta el 5%, son vehículos, asistencia médica y transporte. Sin embargo, en la frecuencia son más altos, ¿no? Pero en severidad son menores, ¿no? De severidad media, entre 5 a 20%, está en incendio, ramos técnicos, vida, accidentes personales. Y de severidad alta, más del 20%, tenemos los terremotos, maremotos, todo aquel evento catastrófico que pudiese ocurrir. Ahora, hay principales estimados de severidad, ¿no? La principal con la cual se trabaja, ¿no? Es la pérdida máxima posible, ¿no? Es esa en la cual nosotros tenemos que estar analizando, ¿no? Frente a un evento, y eso lo voy a analizar acá mejor con un cuadrito que me he permitido hacer, ¿ya? Vamos a ver, evaluación del riesgo. Ok, este cuadro de acá. Yo he hecho, vamos a ver, quiero dejar. ¿Están viendo este cuadro Excel o no? ¿No lo están viendo? Ok. Vamos a compartir nuevamente. Bueno, yo sí lo veo. Ahí está. ¿Sí? ¿Todos Sí, ven? profesor. ¿Todos? Sí. Sí, Ok. conforme. Ok. Entonces, fíjense, esta es una empresa, ¿no? El plano de una planta, que nos dice lo siguiente, ¿no? Tiene un almacén, uno, que es llamado silo,
tiene una casa de guarda, tiene un área de producción de alimentos 1, un área de producción 2 de productos especiales, tiene la administración y tiene un almacén de productos. Nos dan datos adicionales, ¿no? Que la administración está separada por 50 metros hacia sus dos lados, está bien separada. Sin embargo, el almacén, alimentos 1 y productos especiales 2 y almacén de productos solamente tienen 25 metros de distancia. Entonces, si nosotros estuviéramos analizando esto bajo es lo que se llama el concepto de incendio, el mínimo de separación que tendría que haber tendría que ser de 50 metros, ¿no? Entonces, hay dos ejemplos que dan acá, ¿no? Pérdida máxima probable, dos escenarios, el primer escenario y la pérdida máxima posible. Tenemos acá que la producción 1 vale 5 millones, la producción 2 vale 5 millones, el almacén 1, el silo, 3 millones, el almacén 2, 5 millones, y otras instalaciones que podría ser administración, 2 millones. Total de la planta, 20 millones. Esto se llama un análisis de concentración de riesgos o de valores, ¿ya? Entonces, si ocurriera un evento en el almacén del silo 1, ¿no? ¿Qué es lo primero que se va a quemar? Esto de acá, incluido la casa del guarda. Si sumamos, ¿no?, el valor de lo que se podría quemar, estamos viendo que se produce el incendio o una explosión en el silo 1, que es 3 millones, se quema producción 1 y producción 2, que son 10.000, todo suma 13.000. Si esto lo dividimos entre los 20.000, nos da un ratio del 0.65% de probabilidad. ¿Ya? Ahora, si como consecuencia de ello, ¿no?, de esta, se quemase esto, pero adicionalmente también se quemase el almacén de productos, ¿ya? Ese almacén de productos vale 5 millones más. Entonces, sumando, tenemos 18 millones, lo dividimos entre el total de valor de la planta, perdón, y nos da un coeficiente del 90%. O sea, el 90% de pérdida en una planta, estaríamos hablando casi pues de una pérdida total de un bien, ¿no? Esas son las formas que se tiene para poder hacer una evaluación del riesgo, ¿no? Entonces, y poder interpretar la pérdida máxima probable o la pérdida máxima posible, que son las dos sobre las cuales se centra básicamente todo el accionar que efectúan las compañías de seguro y sobre lo cual también nosotros tenemos que tener el conocimiento debido. Nosotros no vamos a hacer estos cálculos cuando seamos corredores de seguros, pero tenemos que saber cómo es que se hace, ¿no? Y tener el conocimiento debido. ¿Ok? ¿Se ha entendido esto o hay algo que quieren que explique adicionalmente? ¿Se ha entendido? Profesor, Una disculpe, pregunta. no entendí la diferencia entre ambos. Tienes en el primero, pérdida máxima probable, ¿no? Tienes solamente una afectación que está habiendo una probabilidad de que se te quemen los tres primeros, que es producción 1, 2 y almacén con silo, que suman una cantidad que es diferente, ¿no? 13.000. ¿Por qué? Porque son los que están más cercanos, ¿no? Sin embargo, en la pérdida máxima posible, se contemplaría también por no mantener la distancia necesaria el almacén de productos, porque estaba viendo acá 25 metros, y de acá a acá también hay 25 metros. Sin embargo, la norma de separación, ¿no?, de distancia indica que mínimo tiene que ser 50 metros. Por lo tanto, la administración es la que nunca se va a poder quemar porque tiene esa separación en la que es adecuada. Sin embargo, tiene dos probabilidades. La primera es la probabilidad de que se quemen los más cercanos y la otra, la pérdida máxima posible, donde ya estás llegando a establecer que del 65% puedes llegar a pasar al 90%, lo cual se podría trasladar o traducir en una pérdida total de toda esta planta. ¿Ya? Sí, profesor, gracias. ¿Alguna Julio, otra consulta? sí, Julio, una consulta. Sí. Es por eso que en la normativa de construcción de edificaciones ya existe un reglamento que por la experiencia se sabe que, por ejemplo, los silos deben estar separados con ese mínimo de distancia y es una norma de Así es. construcción.
Y esto se vería más bien en casos de edificaciones informales. Claro, pero ¿Es también así? ocurre de que hay casos en los cuales tú tienes clientes que no cumplen con esas especificaciones y tú tienes que hacérselas saber, ¿no? Y ello no quiere decir que el seguro no te vaya a cubrir, sino que el riesgo que evalúa el seguro, o sea, ponte en los zapatos de la compañía de seguros. Yo tengo que saber cuánto de este negocio que me están trayendo de 20 millones puedo tener una probabilidad directa, que pues la probabilidad es aquella en la cual me va a ocurrir de repente más próximamente. Y en el peor escenario sería la pérdida máxima posible. El peor escenario es negativo totalmente. Casi estoy perdiendo el 90%. ¿Por qué? Porque no se ha incumplido ello. Pero eso no quiere decir que la compañía de seguros no te vaya a pagar. Una cosa es lo que indica la ley de construcción y otra cosa es lo que te cubre la compañía de seguros. ¿Ya? Por lo tanto, se espera una póliza cara, carísima, que el dueño tiene que estar dispuesto a pagar porque el riesgo es alto, ¿no? Claro, ¿no? O sea, el riesgo de incendio está latente en todos sitios, pero ahorita el riesgo de robo, estamos viendo que en todos lados roban, ya no estamos viendo que solamente es en Villa El Salvador o Villa María del Triunfo, ahora te roban en Chacarí, en La Molina, ¿no? Están asaltando, estás comiéndote una pizza, llegan y te asaltan, estás comiendo tu pollo con tu familia, llegan y te asaltan, entonces ya la situación de inseguridad en cuanto a robo se ha trastocado totalmente. Quizás el riesgo de incendio todavía podría ser un poco manejable, ¿no? Y te soy sincero, los riesgos de incendio no son tan caros, pero sí, normalmente los corredores de seguros que inician evitan a veces, muchas veces, contratar el seguro de incendio porque no tienen a veces el conocimiento debido o no se preocupan en expandir más su conocimiento, ¿no? Entonces, los corredores de seguros que recién inician tratan de vender aquellos seguros que son más simples, como son un seguro vehicular, ¿no? Un seguro SOAT, ¿no? Seguro de accidentes personales, STR. No, no estoy menospreciando, perdón, no quiero que lo tomen así, sino que son los más simples para poder vender. No hay que tener a veces mucho conocimiento ni mucha especialización. Eso lo puedes aprender tú, las condiciones y el manejo, quizás en un año. Pero los demás seguros, como el de incendio, a veces el de robo, de deshonestidad, ramos técnicos, lleva su tiempo aprender. ¿Ya? Ok. Sí, Sergio, dime. Buenas noches. Consulta. ¿Este tipo de seguros para este tipo de riesgo se cobertura al 100% en el caso de ocurrencia? A ver, uno de los requisitos que siempre indico, ¿no? Que te pide el seguro es que el valor a riesgo que tú conoces como propietario de un bien es el que tienes tú que trasladar a la compañía de seguros. ¿Para qué? Para que la compañía de seguros te pueda asegurar al 100% ello. ¿Ya? Pero si tú dices, ok, ¿sabes qué? Pucha, de mi fábrica tengo 2 locales, pero el otro local no creo que lo vayan a robar, ¿no? Así que lo dejo sin seguro. Aseguro este local porque está en una zona más brava. Y ocurre pues que el otro local es robado. O sea, es el asegurado quien tiene que asegurar todo lo que está expuesto a un riesgo. Y para ello lo tiene que hacer en conjunto antes de trasladar a la compañía de seguros con el corredor de seguros. El corredor de seguros le dice, mira, ok, está bien, tu póliza de incendio para este local, pero acuérdate que tienes un local que está sumamente lejos. Los bomberos van a demorar 1 hora en llegar. Vas a tener que hacer una brigada, ¿no? Contra incendio y tener una bomba, ¿no? Propia para poder, y comprar también mangueras para poder ir sofocando el incendio mientras se demoran en llegar los bomberos. Igual también ocurre por el tema de robo. De repente estás en una zona alejada, muy distante, y la comisaría pues está pues a 40, 45 minutos, ¿no? Para que lleguen las policías para evitar un robo, y obviamente siempre llegan tarde, solamente llegan ya después que ha pasado todo, se toma en cuenta eso, ¿no? La distancia, los anexos, quién vive a tu costado, en qué lugar estás, cuál es la consistencia de la tierra, cuál es el tema atmosférico. No es lo mismo asegurar una fábrica acá en Lima que asegurar en Arequipa. En Arequipa obviamente vas a tener que pedir el seguro obviamente de terremoto y erupción volcánica. En cambio acá en el Perú, pues tendrás que pedir el seguro pues de si estás en una zona donde hay huaicos, aluvión, por el tema de
la manifestación de la corriente del niño que tenemos cada verano, sabemos que hay huaico, ¿no? Entonces, esas cosas se tienen que analizar. Yo como asegurado tengo la obligación de trasladar ese riesgo al 100% a la compañía de seguros, ¿ya? Si yo no traslado y cometo el error que te he mencionado, yo voy a tener que pagar de mi bolsillo, porque la compañía no me va a pagar aquello que yo no he asegurado, ¿ya? Ahora, si yo cometo también el error de decir, no, mi empresa vale 20 millones, cuando en verdad vale 30 millones, estás dejando de asegurar 10 millones con el fin de pagar menos prima, ¿no? Está bien, es válido, pero tú te estás corriendo el riesgo, porque al momento de atender el siniestro, se va a aplicar la regla proporcional llamada regla de infraseguro. ¿Qué hace la compañía de seguros? La compañía de seguros te indemniza y te aplica esa regla descontándote el porcentaje que tú dejaste de asegurar. Si dejaste de asegurar un 10%, te descuentan el 10% y te indemnizan el 90%. ¿Se entendió, Sergio? Sí, sí, se entendió. Ok. Listo. Ya puedo salir acá del cuadrito, ya lo han entendido. Va a salir del cuadro, ¿ya? Chicos, va a ser necesario, porque ya nos quedan 3 minutos, el día de mañana, ¿ya? Una pequeña reunión. Ustedes díganme si tenemos la reunión o yo les paso una explicación de lo que faltaría, ¿no? Ya grabada por mí, o de todas maneras yo pienso que sería mejor una reunión a la misma hora. Si no les causa algún problema, disculpas del caso, pero la presentación demoró bastante y era importante que nos conozcamos, pero también es importante que ustedes aprendan, ¿no? Entonces, ya les voy indicando que el día de mañana continuaremos a la misma hora. Mañana estaré pasando el link para que nos podamos reunir. ¿Ok? Entonces, conmigo será hasta este momento. Si no hay alguna otra consulta que quieran hacerme relacionado con lo que hayan leído o con las tareas que estén pendientes por realizar, pues procederé a retirarme. ¿Alguna consulta? Ani, Sergio, Luis, Ivi, Humberto, Adolfo. Una Sí, Por mi Adolfo. consulta. parte, todo bien. Profe, tengo una consulta. Sí. Sobre el control de lectura. Cuando lo realicé, o sea, al final me dio las respuestas que era incorrecto y que era correcto, pero me salía si desea hacerlo de nuevo, y eso no entiendo por qué sale. Si desea realizarlo de nuevo. Claro, Adolfo, yo expliqué que el control de lectura demora hasta, ¿cómo se llama? 1 hora, ¿no? Pero tienes 2 oportunidades para hacerlo. O sea, si tú sabes que el control de lectura demora 1 hora y tú ya en media hora contestaste, te queda media hora para poder revisar o hacer un segundo intento. No tienes esa posibilidad. Entonces, si tú quisieras mejorar tu nota, ya sabes las respuestas correctas y ya sabes las otras en las cuales has fallado, vuelves a hacer un segundo intento y recién ahí supuestamente vas a obtener una nota mayor. Y el sistema por default va a tomar aquella nota mayor. Esa es la forma en la cual trabaja el control de lectura. Y eso lo expliqué antes de ayer, ¿no? Profe, gracias. ¿Cómo has salido con tus notas? 16. Bueno, Sí. córrete el riesgo, de repente te puedes sacar un 20, ¿no? Sí, profe, que me dio un poco de miedo porque pensé que me iban a salir, o sea, me iban a salir otras preguntas y por eso No, es la misma, no lo son las volví a mismas hacer. preguntas que, o sea, tienes la oportunidad de volverlas a responder, ¿no? Ya tienes el background, ¿no? De lo que ya respondiste bien y cuáles han resultado, o sea, vas a tener que centrarte en aquellas que están malas para irlas corrigiendo, ¿no? Sí, profe. Bueno, ya será para la próxima, profesor, gracias. Pero ya sabes, ¿ah? O Sí, sea, demora 1 hora y tienes hasta 2 oportunidades. Y es máximo hasta las 11:30. No, sí, profe. bueno, no me molesta que me llamen a las 12 de la noche para decirme, profe, ya no puedo dar mi control de lectura, y son las 12, pues, o sea, si es hasta las 11:30, ¿no? Como suele ocurrir a veces, ¿no? A veces hay alumnos que están en las reuniones, les explico, pero parece que me están viendo la cara o están pensando en otra cosa y en las finales, por más que yo paso la grabación, tampoco la ven y bueno, yo tengo que estarles explicando nuevamente las cosas. Pero igual, para eso estoy, no tengo ningún problema, ¿ya? Al contrario, yo estoy acá para apoyarlos en todo lo que esté en mi alcance, en todos mis conocimientos. Estimados alumnos, mañana nos estaremos viendo.
No se me amargue. Ani, dime. Profesor, Sí. mañana yo no voy a poder porque tengo clases. Otra clase. Muy mal, Ani, muy mal. Muy mal, Ani. Ya dije que no es obligatorio, Ani, no hay problema. Yo paso la grabación para que la puedas ver después, pero el hecho es que trata de ver la grabación para que no te quedes, de repente hay una pregunta de un compañero que puede vuelta a ayudar a esclarecer alguna duda que tengamos. Dime, Sergio. Ok. Terminamos la semana con la evaluación hasta el día domingo. ¿Cuándo tendríamos la nota de esta primera semana? O las notas. ¿Se publica? Bueno, si todos cumplen con las tareas, ¿no? Y yo no tengo que estar haciendo seguimiento, porque yo el día domingo en la noche paso una relación de aquellos alumnos que han cumplido con todas las tareas y aquellos que tienen pendientes. Mayormente yo paso de los pendientes, de los que han cumplido no me preocupa. Yo paso una relación de pendientes, ¿no? Entonces, imagínense que yo tengo que entrar a revisar hasta que todos se pongan al día. Yo entiendo que a veces hay problemas, pero tratemos de cumplir con los tiempos. Por eso digo, si ustedes se han comprometido en esta certificación, traten de cumplir con los tiempos, ¿no? Sobre todo para obtener las mejores notas. Aquellos que por X, A, B motivos tienen, yo sé, entiendo, problemas familiares, problemas de trabajo, recarga de labores, o se enferman, pues van a tener que hablar conmigo directamente y tratar su tema particular, y yo tengo que hacer un reporte todos los martes a la dirección académica de aquellos alumnos que están cumpliendo o los que incumplen. Yo les cuento, yo les paso WhatsApp, lo llamo por teléfono, y muchas veces muchos alumnos no me contestan ni el WhatsApp ni me devuelven la llamada. Entonces, más allá de eso, yo no puedo hacer. ¿Ya? Ok, alumnos, muchísimas gracias. Nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense mucho, cuídense familia. Gracias. Hasta mañana, Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches con todos. mañana. Nos Hasta vemos con mañana. See todos. you tomorrow.